Muy bien, un saludo muy especial para cada uno de nuestros hermanos, amigos que se conectan desde diferentes partes. Estamos muy contentos en esta mañana de poder compartir con ustedes una parte más de este libro del Gran Movimiento Adventista. Esta mañana vamos a dar continuación al capítulo 21, donde nos habla acerca de la mano guiadora en la obra. Y vamos a ver en esta mañana al compartir algunos apartes, pero nos vamos a detener. Ahora no me deja pasar. Ya, ahora sí. Vamos a ver entonces algunos nuevos apartes de este capítulo, donde nos habla acerca del pastor J.H. Waggon. Nos habla acerca de que este pastor acepta el mensaje. ¿Cómo aceptó el mensaje? Dice que para el año 1852 el pastor Wagones, que había estado dirigiendo un periódico de un condado de Wisconsin, aceptó la verdad presente. Y al año siguiente se entregó completamente a la obra del ministerio, ¿no? En el año 1857 escribió dos panfletos muy importantes, de unas 200 páginas cada uno. El primero de ellos está titulado bajo el nombre La naturaleza y tendencia del espiritismo moderno. El segundo, refutación de la era por venir. Bueno, el primero no solo ha sido el medio para salvar a muchos de caer en la trampa de Satanás, pero con la bendición de Dios ha abierto los ojos de muchos que no sabían qué significaban estas manifestaciones modernas. Su refutación, bueno, es una revelación muy completa de las falsas teorías del tiempo de prueba para los pecadores después de la segunda venida de nuestro Señor. Bueno, aquí vemos un pastor, ¿no? Pues también uno de los pioneros que cuando conoce el mensaje de la verdad presente, se entrega por completo a trabajar por la obra, ¿no? Para ese entonces, este pastor era editor, escritor del periódico, ¿no? Y vemos aquí que él inicia haciendo pues sus escritos. Aquí más adelante vamos a ver. Más tarde el pastor Wagón escribió un tercer panfleto de más de menos el mismo tamaño titulado, bueno, La expiación a la luz de la razón y la revelación. Alrededor del año 1884, este fue revisado y ampliado a un volumen de unas 400 páginas. Es un tratado claro y conciso sobre el tema indicado por su título, ¿no? Aquí vemos que el pastor se dedicó pues de lleno a escribir, a trabajar por su obra. Más adelante cuentan aquí en los escritos esto que el pastor para el año 1885 pues falleció, ¿no? Pero ¿qué pasó durante esos días? Mire que él estuvo escribiendo y de hecho que relata que, que su afán era escribir y ayudar para continuar con la obra, ¿no? Dice que el 16 de ese año pues ocupó todo el día escribiendo e hizo esta entrada en su diario, ¿no? Tuve un arduo día de trabajo del informe de su caso hecho por los hermanos europeos. Se obtuvieron los siguientes detalles. En la mañana del 17, a eso de las 5:30, cayó muerto en su cocina, sin un momento de advertencia, de parálisis del corazón. Había estado trabajando mucho para terminar la edición en inglés de su nuevo libro y esperaba salir para Londres el domingo siguiente para trabajar en relación con la obra allá, antes de volver a América del Norte el próximo verano. Entonces aquí vemos otro pionero más, ¿no? Que cayó en su puesto de deber como los primeros pioneros en la causa. Bueno, esto se menciona aquí porque es importante saber que estos pioneros, cuando se llamaron o fueron llamados para la obra, se dedicaron de lleno para hacer su tarea, ¿no? Así vemos nuevamente aquí en la parte de la curación de fe, ¿no? Dice que a principios de la primavera de 1858 la señora Elena de Huay había estado gravemente afligida por varios días y confinada en cama en una condición casi desválida. Una noche cerca de la medianoche ella se desmayó. La familia intentó con todos los medios en su conocimiento que recobrara la conciencia, pero fracasó en sus esfuerzos.
Ella permaneció en esa condición por más de media hora cuando el pastor Andrew y yo fuimos llamados apresuradamente por el pastor White para unirnos en una sección de oración. En respuesta a los fervientes pedidos ofrecidos junto a su cama, el Señor misericordiosamente estableció su conciencia y la restauró a su salud usual. Mientras ofrecíamos alabanzas a Dios, ella fue tomada en visión, todavía acostada en la cama. Algunas de las cosas que se mostraron, bueno, esto lo podemos ver leer en Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Entonces, aquí yo quisiera resaltar algo muy importante que a mí me llamó poderosamente la atención en este capítulo, ¿no? Cómo Dios obra, cómo obra con sus pioneros y cómo obró de manera maravillosa en Elena de White, ¿no? Aquí vemos que ella estaba confinada en su cama, ¿no? Estaba muy enferma y por más de que ellos intentaron hacer todo, pues lo que ellos pudieron hacer, pero ella seguía enferma, pero al parecer muestra lo único que realmente restauró su salud fue cuando ellos se unieron en oración para pedir por la salud de nuestra hermana. Y aquí vemos que algo muy importante y es que, bueno, lo vamos a ver aquí más adelante, ¿no? La notable manifestación física. Llamamos su atención a una manifestación física peculiar conectada con esta visión. Dice que el pastor White y yo, bueno, en este caso está hablando del escritor del libro, ¿no? El J.N. Loveworth, que estaban sentados de un lado de la cama y el pastor Andrews del otro lado. Sus manos estaban alternadamente entrelazadas sobre su pecho y se movían en la forma libre y llena de gracia como era usual. Según las diferentes escenas que estaban viendo, la porción superior de su cuerpo estaba levantada de la cama, de modo que había un espacio de 10 o 12 centímetros, 8 o 9 pulgadas, entre sus hombros y la almohada. En otras palabras, el cuerpo desde la cadera hacia arriba estaba flexionado en un ángulo de unos 30 grados, y en esa posición permaneció todo el tiempo que duró la visión, que fue de unos 30 minutos. Dice que ninguno de nosotros puede asumir esa posición en forma natural, sin apoyo de brazos o manos, ¿no? Mucho menos pues sostenernos así durante tanto tiempo. Aquí otra vez hay una prueba de que un poder sobre el cual ella no tenía ningún control estaba relacionada con la visión, ¿no? Mire que esto se hace referencia a lo que tal vez en algún momento nuestro hermano Luis Bejarano hablaba acerca de las personas, ¿no? De los profetas, que solamente esto puede ocurrir solamente cuando Dios es el que está mostrando, guiando a esta persona, a este siervo, ¿no? Aquí vemos una notable restauración, condición en la que estaba Elena de White para recibir esta visión. En otra ocasión había una profecía de lo que ocurriría. Dice, la secuela mostrará cuán exactamente se cumplió. El primer sábado después de la reunión de Rochester, estábamos en Rosenberg. El siguiente en Brookfield, condado de Madison. La semana siguiente tuvimos reuniones en la cómoda cocina del señor Wallow de Masville, condado de Jefferson. Mientras viajábamos en tren de Warfield a Masville, el rostro de la señora White se inflamó justo debajo de sus ojos, de los ojos. Esto era tan doloroso que cuando llegamos a Masville se vio obligada a guardar cama. La inflamación aumentó durante 2 días privándola del sueño, así como impidiéndole tomar parte de las reuniones. Su cabeza estaba hinchada a tal punto que ambos ojos estaban cerrados y su rostro estaba tan desfigurado que no parecía el de un ser humano. En medio de ese dolor torturante y de un nerviosismo extremo a causa, pues, por la falta de sueño, el enemigo se esforzaba bastante por hacerla murmurar contra Dios. De este modo continuaron las cosas hasta el fin de las reuniones citadas. Pero mire, cuando esto ocurrió a nuestra hermana Elena, ya a ella se le había revelado que el enemigo iría a tratar por todos los medios de impedir y de enfermarla, ¿no? Pero también le fue revelado que si se hubiesen aferrado, que si se aferraban a él, lo que era el pastor, se aferraban a él, pues ella sería liberada, ¿no?
Entonces, aquí vemos otra evidencia más de la importancia de la oración. Y yo lo tomé como la importancia de la oración por un enfermo. Mientras ella estaba afligida, ¿qué debían hacer las otras personas? Orar. Orar y unirse en oración. Nosotros, cuando una persona está enfermo, cuán importante es nosotros podernos unir en oración por esta persona. Pero yo quisiera resaltar algo importante y es que a veces nosotros pensamos que orar por un enfermo, bueno, el enfermo ha hecho cosas por su mal estilo de vida, se ha enfermado y solamente pensamos que por el hecho de orar ya la persona va a sanar. Yo quiero citar en este libro de la Consejo sobre Salud acerca de la importancia de la oración por los enfermos. Y quiero leerles el párrafo donde dice la oración por los enfermos. Dice que la escritura nos dice, es necesario orar siempre y no desmayar, ¿no? Según Lucas 18:1. Y si hay momento alguno en que los hombres sientan necesidad de orar, es cuando la fuerza decae y la vida parece escapárseles. Muchas veces los santos olvidan los favores maravillosos que reciben prodigiosamente día tras día, año tras año, y no atributan alabanza a Dios, por entonces se acuerdan de Dios. Cuando falta la fuerza humana, el hombre siente necesidad de la ayuda divina y nunca se aparta nuestro Dios misericordioso del alma que con sinceridad le pide auxilio. Él es nuestro refugio en la enfermedad y en la salud. Mira cuán importante, ¿no? Nosotros tenemos un Dios maravilloso. Y nosotros cuando nos unimos en oración, unos con otros, para orar por algún hermano, por algún enfermo, es importante aferrarnos a esta promesa, ¿no? El Señor es nuestro ayudador, nuestro sanador y el que está ahí ayudándonos. Y aquí vamos a ver más adelantico cómo fue librada nuestra hermana cuando ellos pues comenzaron a orar, ¿no? Dice que fuimos de inmediato a la habitación, ¿no? Donde estaba la señora White, que estaba ella confinada en cama y nos ocupamos en ferviente oración. Mira qué es esto tan bonito, a veces no es orar por orar, sí vamos a orar por un enfermo, a veces en la iglesia se pide oremos por tal hermano que está enfermo, sino es ocuparnos en ferviente oración. ¿Cómo entenderán ustedes qué es ocuparnos en ferviente oración, no en favor de un enfermo? Ellos lo hicieron en ese momento, ocuparse en ferviente oración en favor de ella. Pero miren lo interesante, y es que mientras los hermanos en la habitación donde habíamos tenido las reuniones permanecían en oración silenciosa. Mira qué bonito eso, ¿no? El poder de la oración silenciosa para un enfermo. Dice que pasaron unos 10 minutos después y comenzaron a orar y el poder del Señor descendió y llenó la habitación de nuestra hermana, ¿no? La habitación de esta enferma. La señora Hel fue inmediatamente aliviada de todo dolor y enseguida pidió comida. Esto nos recuerda a muchas historias, ¿no? Bueno, en especial una cuando Jesús sanó la hija de Jairo, ¿no? ¿Qué le pidió después de que ella fue sanada, no? Denle de comer, ¿no? Y entonces ahora ella pidió comida. Esto era como a las 5 de la tarde, dice, pero para las 7 la hinchazón que ella tenía, recuerda que ella estaba hinchada sus ojos, al punto de que ya no podía ni verte, lo mismo hinchada que estaba, su rostro estaba desfigurado. Pero después de esto dice que a las 7 ya la hinchazón pues ya había desaparecido de su rostro y ella pudo asistir a la reunión esa noche con la apariencia de siempre. O sea, a veces como uno dice, como si nada hubiera pasado, ¿cierto? Estaba muy bien. Y hay otra parte que yo quiero leer aquí y dice que en la palabra de Dios encontramos instrucciones respecto a la oración especial para restablecimiento de los enfermos. Pero el acto de elevar tal oración es un acto solemnísimo y no se debe participar en él sin la debida consideración. En muchos casos en que se ora por la curación de algún enfermo, los que llamamos no es más que presunción. Muchas personas se acarrean la enfermedad por sus excesos. No han vivido conforme a la ley natural o a los principios de estricta pureza. Otros han desperdiciado las leyes de la salud de un modo que comen y beben
de vestir o de trabajar. Muchas veces otros vicios han causado debilidad de la mente o del cuerpo. Si las tales personas consiguiesen la bendición de la salud, muchas de ellas reanudarían a su vida de descuido y transgresión de las leyes naturales y espirituales de Dios, arguyendo así que si Dios las sana en respuesta a la oración, pueden con toda libertad seguir sus prácticas malsanas y entregarse sin freno a sus apetitos. Si Dios hiciera un milagro devolviéndole la salud a estas personas, darían alas al pecado. ¿Cómo ven esto, no? Por eso es importante, dice que cuando recibimos la instrucción respecto a la oración por un enfermo, es importante tener en cuenta esto, ¿no? No es orar por un enfermo, porque a veces Dios permite esto y vemos la manifestación, pero a veces también es causado por nuestro descuido en nuestra alimentación, en nuestro beber, en nuestro trabajar, en nuestro vestir, bueno, en todos los aspectos de nuestra vida. Y ver realmente que si estas personas se recuperaran, ¿cuál sería su destino? O sea, volverían nuevamente a sus malas conductas, sus malos hábitos, y tal vez ni darían gracias a Dios porque Él ha restablecido su salud. Bien, ahora vamos a continuar con la predicción de la guerra civil de Norteamérica. Pero se me pasó citar un texto, ¿no? Yo quisiera que leyéramos, algún hermano quisiera leer Santiago 5:16 antes de pasar a esta parte. ¿Algún hermano o lo leo yo? Vamos a buscarle Santiago 5:16. Bueno, ya lo encontramos. Santiago. 5:16. Hermana, si lo tiene ahí, ¿lo puede leer, por favor? Así que confiesen unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que se sanen. La Amén. ferviente oración del juicio obra eficazmente y puede mucho. Amén. Mire, aquí nosotros vemos la evidencia de la importancia de la orar unos por otros, ¿no? Y especialmente por los enfermos. Cuando esto le ocurrió a nuestra hermana Elena de Huay, ya a ella se le había mostrado que Satanás la iría a atacar. Pero también estaba que si ellos se aferraban en oración, también iría a ser librada. Por eso, después de las reuniones que ellos terminaron para eso, el pastor White dijo, hermano Juan, este es un ataque a Satanás a mi esposa del que se nos advirtió en Rochester. Recuerdo que se hizo la promesa de que si nos manteníamos juntos y la sosteníamos por fe, no abandonándola ni por un momento cuando viniera la lucha, el poder del enemigo sería quebrado y ella sería librada. Vayamos de inmediato y tengamos una sección de oración. Entonces, mira cuán importante es esto, la oración por los enfermos, ¿no? Tener secciones de oración y lo que vimos aquí, ¿no? La oración silenciosa. Bueno, muy bien, ahora sí, vamos a esta parte donde nos habla acerca de la presión de la guerra civil de Norteamérica. No hay en esta casa ni una persona que alguna vez haya imaginado los problemas que se vienen sobre este país. La gente está burlándose de la ordenanza de secesión de Carolina del Sur, pero recién se me ha mostrado que un gran número de estados se unirán con aquel estado y habrá una guerra muy terrible. En esta visión he visto grandes ejércitos de ambos lados reunidos en el campo de batalla. He oído el retumbar de los cañones y vi los muertos y moribundos por todos lados. Luego los vi corriendo para pelear mano a mano, hiriéndose unos a otros con bayonetas. Luego vi el campo después de la batalla, todo cubierto con muertos y moribundos. Luego fui llevado a las prisiones y vi a los sufrientos de los necesitados que se estaban consumiendo. Luego fui llevada a los hogares de los que habían perdido esposos, hijos o hermanos en la guerra. Vi
su angustia y aflicción. Luego, mirando lentamente a su alrededor, dijo, aquí, en esta casa, ¿quiénes perderán hijos en esta guerra? Entonces, mire, Elena de White se le fue revelado lo que iba a ocurrir, ¿no? La gran guerra civil de Norteamérica que el pueblo debía enfrentar. Y para los que están familiarizados con lo que es una guerra, saben bueno, todos los destrozos, todas las cosas terribles que acompañan una guerra. Pero a Elena se le fue revelado eso. Y aquí hay algo interesante y es que cuando se le revela esto, pues yo creo que muchas personas ni siquiera eh, lo aceptarían, lo creerían, ¿no? Pero la evidencia de esto se ve más adelante. Y esto lo voy a leer en esta parte donde dice el testimonio de la señora Ensign con respecto a las visiones que Elena había tenido. Dice, como confirmación del hecho citado arriba y como prueba de que la predicción fue hecha en el día indicado, ¿no? Y como ilustración de cómo la entendió la congregación y la hizo circular, se da la siguiente testimonio. Dice, esto certifica que yo vivía en el condado de Joseph, Michigan, en el año en el año 1861, dice, a unos 10 kilómetros, 6 millas de Parkville. Yo no era adventista. El 12 de ese mes, una cantidad de mis vecinos fueron a Parkville para asistir a las reuniones. Cuando volvieron a casa me dijeron que hubo una mujer en la reunión que estuvo en trance y que dijo que vendría una guerra terrible sobre los Estados Unidos y que grandes ejércitos se levantarían de ambos lados, en el sur así como en el norte, y que habría muchos que sufrirían en prisiones y que muchas familias tendrían grandes necesidades como consecuencia de perder esposos, hijos y hermanos en la guerra y que había hombres en la casa que perderían hijos en esa guerra. Entonces, una vez más vemos las evidencias de las visiones que se le fueron reveladas a Elena. Pero al respecto de esta visión, de lo que ocurriría, el pueblo, bueno, y tal vez yo no cité aquí algunos apartes que nos hablan acerca de la enciclopedia británica, de todos los acontecimientos, de todas las pérdidas, tanto humanos como de cosas materiales, ¿no? Que ocurrió en esta guerra. Pero lo más interesante de todo esto es que ellos reconocen que a pesar de todo este dolor, o sea, de la guerra que ellos estaban enfrentando, todos debían estar en oración ferviente para que fuera dada sabiduría para ellos saber qué hacer en los tiempos difíciles que ellos debían estar afrontando. Y una vez más citamos la importancia de la oración, ¿no? La oración nos abre a nosotros la oportunidad para comunicarnos con nuestro Padre y a la vez de prepararnos. Este pueblo entró en esta guerra y lo único que ellos podían tener para poder solucionar esto era entrar en oración, pedirles a Dios que les iluminara qué debían hacer. Y lo más interesante también en esta parte es que se hacen presiones del éxito del norte. ¿Y qué fue lo que ayudó para solucionar esto? Lo leemos aquí, dice que se hacen proclamaciones pidiendo ayuno nacional. ¿Qué pedían que todos hicieran? Un ayuno nacional. El pueblo está dispuesto a hacer un ayuno, a estar en oración, en vigilia y en ayuno. A veces cuando se nos habla a nosotros de ayuno, pensamos que, bueno, que debemos abstenernos de alimento y sufrir y aguantar hambre y padecer. Pero ¿qué era el ayuno realmente que se estaba pidiendo? Mire lo que dice aquí. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? ¿No? Desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados. Dejar ir libres a los quebrantados, mira, y que rompáis todo yugo. Cuando nuestra nación ponga en práctica el ayuno que Dios ha escogido, entonces Él aceptará sus oraciones. Mira qué bonito esto que nos habla acerca del ayuno, ¿no? Cuando nuestra nación ponga en práctica el ayuno que Dios ha escogido. No confundamos el ayuno solamente con aguantar hambre
y tal vez porque, bueno, en los entendidos nos dice que debemos ayunar, ¿no? Sino porque realmente sentimos esa necesidad de que de desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de opresión, ¿no? Ir más allá. Y mire, yo quiero citar en el libro de El régimen alimenticio, en el capítulo que nos habla acerca del ayuno. ¿Qué es realmente un ayuno? ¿Qué significa un ayuno para nuestras vidas, para nosotros en este tiempo, ¿no? El espíritu del ayuno y la oración. Mire, parece verse aquí que los dos van de la mano, ¿no? Es importante, no puede ir una cosa sin la otra. Entonces, el espíritu del ayuno y la oración verdaderos. Es el espíritu que entrega la mente y el corazón a la voluntad de Dios. ¿Qué es entonces el verdadero ayuno? Es entregar, dice que nuestra mente, nuestro corazón a la voluntad de Dios, no a la voluntad de nosotros, ¿no? Alguien dijo, oremos por tal cosa, oremos para pedir tal cosa. No, no es orar para pedir, es orar para que nuestra mente y nuestro corazón se haga la voluntad de Dios, un verdadero ayuno a lo cual todos estamos llamados para estos tiempos. Es ahora cuando nosotros como hijos suyos estamos llamados a unirnos en oración, miren, oración silenciosa, orar unos por otros, orar por nuestros enfermos y estar en oración y en ayuno, ¿no? Que rompáis todo yugo. Cuando nuestra nación ponga en práctica el ayuno que Dios ha escogido, es entonces cuando Dios va a aceptar nuestras oraciones. Por lo tanto, no podemos estar pensando que ahora sí el Señor nos escucha cuando no ponemos en práctica esto. Dice, sus oraciones en lo que concierne a la guerra, pero en ese momento no entrará en su oído. Cuán evidente es que Dios escuchó las oraciones de su pueblo y favoreció el esfuerzo para terminar la guerra cuando eligieron el ayuno que agrada a Dios. Cuando escogemos el ayuno que agrada a Dios, nuestras oraciones serán oídas, nuestras oraciones serán contestadas, pero debemos ver que no se haga como nosotros queremos, sino que como Dios quiere, a la voluntad de lo que Dios desea. Y yo termino en esta parte leyendo lo siguiente, dice, trabajo perdido, perdón, es enseñar a la gente a considerar a Dios como sanador de sus enfermos o de sus enfermedades, si no se les enseña a desechar las prácticas malsanas. Para recibir las bendiciones de Dios en respuesta a la oración, se debe dejar hacer el mal y aprender a hacer el bien. Las condiciones en que se vive deben ser saludables y los hábitos de vida correctos. Se debe vivir en armonía con la ley natural y espiritual de Dios. A quienes solicitan que se oren para que sean devueltas la salud, hay que hacerles ver que la violación de la ley de Dios natural o espiritual es pecado y que para recibir el bien, pero ni que para recibir la bendición de Dios deben confesar y aborrecer sus pecados. Es importante que la persona reconozca, ¿no? Reconozca su condición, por qué ha venido esta enfermedad, ¿no? A veces pensamos que nos enfermamos porque, bueno, el enemigo ha causado esto, pero nosotros mismos podemos causar nuestros mismos males, nuestras mismas dolencias, que después solamente pensamos que por el hecho de orar vamos a ser sanados. Entonces, mire, terminamos con esta parte y termino cómo terminó la predicción del éxito del norte después de que el pueblo hubo orado y hubo ayunado y se hubo entregado. Dice, cuán evidente es que Dios escuchó sus oraciones y el pueblo de su pueblo y favoreció los esfuerzos para terminar la guerra cuando eligieron el ayuno de agradar a Dios. Dios quiere bendecir a su pueblo, Dios está con nosotros, pero también quiere que nosotros hagamos esfuerzos. Y en estos momentos pienso yo que nosotros unidos en oración y en ayuno podemos dar terminación, ¿no?, al propósito que tenemos de terminar con esta obra, ¿no? Estamos orando porque este libro
este propósito pueda ser esparcido para muchos otros hermanos. Pero nosotros como hermanos debemos unirnos en oración y en ayuno, para que esto pueda ser, pueda llegar al trono de la gracia, nuestras oraciones puedan ser aceptadas y el Señor pueda obrar un milagro, pueda obrar maravillas en sus hijos, en nosotros, en este tiempo. Así que yo quiero terminar con una oración agradeciéndole a Dios porque nos permite cada día conocer, nos permite que nosotros podamos tener más luz, podamos entender y que con su ayuda podamos poner en práctica lo que nos está mostrando cada día, lo que nos está enseñando, que en nuestra vida no sea escuchar por escuchar. Mire, yo me quedo contenta si en sus corazones, en su vida, quedó esta parte de la importancia de la oración y del ayuno. Podemos, como les digo, podemos escuchar nosotros mañana tras mañana, tema tras tema, pero si no ponemos en práctica, bueno, de nada sirve, ¿no? Se va, de repente llega y se va, pero si ponemos en práctica, el Señor nos ayuda y que nuestras oraciones puedan ser escuchadas, va a ser de gran bendición, seremos de una bendición para otras personas. Somos esa luz que va a alumbrar nuestros hogares a otras personas, va a ayudar a que esta verdad de este libro, de este propósito que se tiene pueda ser, pueda avanzar y pueda alcanzar muchas otras almas que están sedientas y que necesitan conocer y despertar en estos momentos, porque necesitamos realmente un reavivamiento cada uno en nuestras vidas y en nuestros hogares. Así que la bendición del cielo sea sobre cada uno de sus vidas, sobre cada uno de sus hogares, que es lo que más anhelo, y que sus hijos, sus vidas, todos sus familiares puedan ser bendecidos. Yo les invito a que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar para concluir con este tema. Oremos. Querido Padre, gracias en esta mañana damos porque tu palabra es para nosotros ese refrigerio que cada mañana, cada día necesitamos. Gracias porque tenemos la confianza y la promesa de que tú escuchas nuestra oración. Pero si en nuestra vida hemos sido desobedientes, quizás nos hemos enfermado, porque hemos violado la ley natural, la ley espiritual, hemos hecho cosas que te han desagradado, pedimos que perdones nuestra vida y que como pueblo nos permitas unirnos todos en oración, en ayuno, para que sean así escuchadas nuestras oraciones. Tenemos propósitos en nuestra vida, tenemos propósitos como grupo, como pueblo, y queremos llevarlos a cabo, pero pedimos que el Espíritu Santo esté con nosotros, que nos ayude, que venga a nuestras vidas y que fortalezca. Por favor, oramos para que tú puedas bendecir cada hermano y cada persona que en este momento se ha conectado. Que tu bendición especial sea sobre cada uno de ellos en este día. Que nos ayudes, que nos guarde. Gracias por este mensaje. Permite que pueda llegar y que haya quedado grabado en cada una de las mentes de cada uno de los oyentes en esta mañana. Y que tu bendición sea sobre nosotros. Gracias por estar a nuestro lado, por escucharnos, pues en tus manos de amor nos quedamos y nos entregamos a ti. En el nombre de nuestro Salvador, lo pedimos, le agradecemos todo. Amén. 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 Gracias, hermanita. Bueno, Amén. hermanos, quiero decirles que la parte que leí del libro está en el libro de Ministerio de Curación. En el capítulo donde nos habla la oración por los enfermos. Yo lo manejo en una enciclopedia grande, entonces no sé ahí la página. Sería la página, así, 172, ¿no? Para decirles a ustedes del libro que leí. ¿Qué libro es, hermanita? El libro de El Ministerio de Curación. El capítulo donde nos habla la oración por los enfermos. La página 172 para este libro, ¿no? En el libro de la enciclopedia, que yo lo manejo de una enciclopedia, ¿no? Una enciclopedia ya viejita donde nos habla acerca de la biblioteca del Espíritu de Profecía. Voy a mostrar. Estos libros ya no se consiguen.
Ya no existen. Ya está, tenemos otros. Bueno, muy bien. Entonces, no sé si ya haya algún comentario, algún aporte. ¿Lo comprendimos o no entendimos? Pues todo quedó muy claro y qué buena enseñanza para cada uno de nosotros hoy la importancia de siempre buscar a Dios y hacer los cambios necesarios para tener buena salud. Eh, Sabe que me puede dar cuenta de que realmente en todos estos problemas de salud, de que nos aqueja la salud a veces o nos llegan problemas de salud, que el enemigo siempre está detrás de todo eso. Es sorprendente encontrar estas partes de que uno dice, bueno, pero esta mujer tan entregada a Dios y que Dios la estaba guiando, ¿cómo el diablo las perseguía tan terriblemente? De una manera que uno queda como, es decir, uno no logra como entender eso, ¿por qué de esa forma? Pero entendemos ahí que realmente la gracia de Dios es muy maravillosa y la sanaba en el momento preciso y cuando el pueblo, las personas que estaban con ella se unían en oración. Y este llamado, pues, es muy importante a nosotros a orar fervientemente por nuestra salud y la salud de nuestros hermanos, pero más que todo, llegar a entender que tenemos que hacer un cambio en nuestros hábitos diarios de alimentación y demás cosas. Quería decir algo, hermano. Es verdad que tenemos que orar unos por otros y para los enfermos, pero y el enfermo también tiene que vivir una vida así que corresponde con la palabra de Dios que nos manda Él. Si yo oro y la persona no vive conforme, entonces no va a ser sanada. Eso lo pone ahí en el libro Oración también. Yo quisiera leerles también otra partecita, pero este es del libro El médico y el cristiano. Dice, la oración por los enfermos es algo muy solemne y no deberíamos ocuparnos de esta obra en forma descuidada ni apresurada. Deberíamos averiguar si los que serán bendecidos con salud se han dedicado a hablar mal de otros, si han tenido desvanencias con los demás y si han participado en disensiones. Han manifestado espíritu de discordia entre los hermanos y hermanas de la iglesia. Si han llevado a cabo estas cosas, deberían confesarlas delante de Dios y de la iglesia. Después de haber confesado lo que han hecho mal, estas personas que buscan oración pueden ser presentadas delante de Dios con fervor y fe, siguiendo la inspiración del Espíritu. Pero no siempre es seguro pedir sanamiento incondicional. Las oraciones que se hacen de vida deberían incluir el siguiente pensamiento: Señor, tú conoces todo secreto del alma, tú estás familiarizado con estas personas. Por Jesús, su abogado, concédeles la vida, la salud, ¿no? Mira cuán importante es esto, ¿no? ¿En qué libro está, hermana? Perdónenme, ¿En qué libro está? lo digo, este libro. Consejos sobre la salud. Pone en más libros también. Sí, consejos sobre la salud, ¿no? Entonces, mire, bueno, esta es la página 372. Gracias, hermana. Pero había dicho el médico y algo así, el título. Una experiencia muy solemne. El título, sí, mire, dice El médico y el cristiano. Ok, gracias, hermana. Entonces, mire cuán importante es esto, ¿no? No debería ocuparnos de la obra, de una obra, de una forma descuidada, ¿no? Vamos a orar por tal enfermo, pero el llamado aquí es realmente que la persona reconozca. No se sabe qué puede estar pasando con esta persona, ¿no? A veces pecamos por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de, bueno, relacionarnos, de
unos con otros y que tal vez por eso vienen enfermedades que quieren llevarnos a nosotros a una reflexión de nuestra vida para que así podamos ser sanados, ¿no? Es importante esto. Hermanita Elena, Sí, hermanita. es una cosa. Imagínense que ahorita hay muchos enfermos por causa de la vacuna. Y dentro de eso está del pueblo de nosotros, ¿no? Y a personas que uno les dijo, no se vayan a vacunar, la vacuna, a mí no me parece. O sea, no me parecía la vacuna porque todo el mundo se tenía que vacunar, tenía. Entonces yo hacía como una obligación, eso llevaba como un segundo plano. Y ahorita están tan enfermas, hermanos, que han caído ya con ¿qué? Con ataques, con infartos cerebrales. Entonces ahí, cuando una persona habla y uno les dice, por favor, por amor a Dios, yo a mi familia, a mis hijos, no se vacunen. La vacuna trae sus consecuencias. Eso no es gratis. Y ahorita hay mucha gente enferma, muchísima. Se están muriendo. Mire, un primo, incluso está en la funeraria, un primo se vacunó y un hombre tan sano, y ahí le dio un trombo neurocerebral. Y él era muy sano. Una abuelita. Yo he conocido bastante gente. Entonces, por desobediencia, la persona también tiene que sufrir sus consecuencias, ¿no? Digo yo. Porque uno es muy desobediente, tanto como a Dios y como a la ley de la salud, porque uno habla, o como a mí me hubieran dicho, oiga, aquí hay un abismo, no vaya por ahí, y sigo metiendo la pata, pues entonces mi consecuencia la tengo que pagar por desobediente. Sí. Entonces, ni por más que uno ore, uno ora, es como Dios le advirtió a los apóstoles, a mucha gente, y nadie hizo caso. Aun cuando él iba a ser crucificado, él decía que él era el Hijo de Dios, que lo sabían, que él era el Hijo de Dios, pero por sacar pecho, por creer, es que uno no llega ni a pensar, la mente, no, mejor dicho, uno es tan trancado y cerrado que la verdad, si uno obedeciera lo que Dios le habla a uno desde su palabra, uno entendería un poquito, pero uno es muy, pero demasiado terco, demasiado necio, demasiado desobediente, y por la desobediencia tenemos que pagar las consecuencias. Muy bien, hermana. Mire, en tales casos de aflicción, cuando Satanás domina la mente, antes de dedicarse a la oración, debe haber el más detenido examen propio para descubrir si no hay pecados en los cuales sea necesario arrepentirse para confesarlos y abandonarlos. Es necesaria una profunda humildad de alma delante de Dios y una confianza firme y humilde en los méritos de la sangre de Cristo. Nada logrará el ayuno y la oración mientras el corazón esté enajenado de Dios por una conducta errónea. ¿Qué pasa? No logrará el ayuno ni la oración nada. Es necesario una reflexión de nuestra vida. ¿Qué está pasando con nuestra vida? Un estudio minucioso, ¿no? De nuestros actos, de nuestro ser, de toda nuestra vida, para que así pueda ser respondida, ¿no? Nuestras oraciones. Y si no, no va a tener sentido lo que es nuestra oración, nuestro ayuno. Podríamos pensar que es en vano. Así es. Lo que pasa que hay gente que te piden orar y dice, bueno, yo vivo así, y le dices, mira, la palabra de Dios dice eso. Dice, no, eso no es para mí. Pero entonces la oración no será cumplida porque no está bien.
Bueno, muy bien. Claro, hay que comer, hay que vestirte como escrito está.